La fibromialgia es una patología que antes se llamaba fantasma, ¿no? Porque todo el mundo sentía muchas cosas, entre las cuales es dolor generalizado, cansancio crónico, sueño entrecortado, trastornos digestivos. Después le decían a la persona que tenía colon irritable porque alternaba entre constipación y diarrea. Después entraba la parte emocional o sentimental y nos decían todo el tiempo: no, lo que pasa es que vos tuviste un hecho traumático en tu vida, eso te marcó, entonces ahora estás con la consecuencia de esa energía que no pudiste manejar, de ese hijo que te hizo una u otra cosa, de tu padre enfermo, de eso que no pudiste resolver con tu pareja. Y finalmente la persona se iba del consultorio diciendo: tengo fibromialgia, ¿no? Con el rótulo de fibromialgia, pero sin ningún tipo de solución de nada. Y uno pedía que haya un diagnóstico, que haya un examen, un laboratorio, analítica de sangre, una imagen, una resonancia, una tomografía, una radiografía, algo que dijera fibromialgia positivo, pero era solamente un diagnóstico semiológico y nada más. Y actualmente las reglas cambian, cambia no solamente el método de diagnosticar, sino de tratar. Y por eso estamos con Antonio, que él es de Pronacera, y seguramente ya me han escuchado hablar del FibroKit, del EVA, que son test, exámenes, análisis, que ahora vamos a ir hablando de cómo y qué se trata, pero también y sobre todo me interesa que empecemos a entender que ahora sí se puede diagnosticar la fibromialgia, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, gran parte del problema que tienen muchos pacientes, especialmente los de fibromialgia, es eso, ¿no? Que los métodos tradicionales de la medicina tradicional pues no han conseguido encontrar una buena forma de diagnosticarlo, ¿no? Simplemente basados en criterios marcados por los colegios, el Colegio Americano de Reumatología sobre todo, pero unos criterios totalmente subjetivos, ¿no? Y esa subjetividad pues hay que intentar con pruebas biológicas del siglo XXI, que es en el que estamos, ¿no? De intentar de alguna forma objetivarlos, ¿no? Es algo complejo, pero a día de hoy, en el boom de las ómicas, del microbioma, de todo este avance científico y tecnológico, tenemos algunas herramientas que nos acercan mucho más al diagnóstico y sobre todo no solo se quedan ahí, sino que cuando te diagnostican fibromialgia, no es que ya se te apague todo el mundo. Bueno, le pusieron un lindo nombre a lo que tengo, pero me quedé ahí, ¿no? Sigo como antes, ¿no? O peor incluso en algunos casos. Gracias a esas herramientas, pues a día de hoy podemos ponerle nombre y también marcar unas pautas para intentar ir mejorando. Lo que pasa es que también en el tema de nombres nuevos y rótulos han aparecido nombres como la microbiota, el microbioma, la mitocondria. Y cuando yo le digo a la palabra mitocondria, la gente automáticamente desaparece. O sea, yo estoy hablando con una persona o con un grupo, estoy dando, no sé, una clase o hablando con gente, o incluso también veo en redes sociales que estoy hablándole a la gente y digo mitocondria y se empiezan a ir porque no entienden lo que es, no se dan cuenta cómo asociar ese nombre que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que significa con el dolor. La gente dice: no me hables más de nombres raros, háblame de dolor, a mí me duele, me deprimo, no puedo dormir. Entonces, ¿de qué manera, Antonio? Porque esto me interesa muchísimo. ¿Cómo podemos llevar la información a un nivel un poco más entendible para que una persona entienda qué es una mitocondria, más allá del nombre, y por qué eso es lo que nos está trayendo la infelicidad que finalmente terminamos nombrando como fibromialgia, una vez más? Sí, bueno, la verdad que es algo sumamente complejo, pero que todos tenemos en nuestro cuerpo y que de una forma muy sencilla, sin darnos cuenta realmente, pues está funcionando, y la simplificación sería que es un orgánulo, es una pequeña parte de nuestras células, es un compartimento de nuestras células que se encarga de producir energía en el cuerpo. Claro, cuando tenemos un problema a ese nivel, tenemos un problema a nivel de energía de cada célula, tenemos un problema porque, dependiendo del tipo de célula que sea, pues tendrá distinta consecuencia, ¿no? Puedes tener un problema a nivel en células musculares, ¿no? Y que tengamos problemas pues a nivel de energía a nivel muscular, podemos tener un problema en distintos tipos de células, como a nivel, las células más exigentes, ¿no? A nivel cardíaco, pero por supuesto a nivel cerebral, ¿no? Sobre todo. Si tenemos una deficiencia mitocondrial, no solo una mutación, sino otros tipos de deficiencias que existen, esa fábrica no está funcionando bien, pues podemos tener ese déficit a nivel neurológico, a nivel cerebral, que se puede manifestar de muy distintas formas. Pero ese sería un poco el resumen, ¿no? Es nuestra pequeña fábrica de energía de cada tipo de célula. ¿Se entiende? Es importantísimo entender que si hablamos de energía, estamos hablando de regeneración y recambio. Es decir, una persona
que no tiene energía no puede regenerar, recambiar y transformar una célula vieja, senescente que se llama, que ya no tiene función, en una célula funcional. Y si no recambiamos, empezamos a acumular células muertas en el organismo y eso es lo que finalmente nos va a generar la fatiga, el cansancio, y mucha gente piensa que dormir es descansar y dormir en realidad es reparar. Entonces, si no tenemos energía, y créanme que para dormir hace falta más energía que para no dormir, no vamos a reparar. Entonces este daño se empieza a acumular. Por eso mitocondria, por eso energía, porque imagínense un vehículo sin combustible, imagínense ustedes sin energía. Eso es la fibromialgia en sí. Y eso se puede ver. La mitocondria, la energía, se puede plasmar en un estudio. Sí, totalmente. ¿Así lo puedo describir? Sí. Realmente tenemos varios estudios para datar la mitocondria, pero bueno, como es un orgánulo complejo, lo que intentamos es, como bien has dicho, ¿no?, simplificar esa interpretación, llevarla de los laboratorios de investigación, donde se hace una investigación muy meticulosa, pero llevarla a una investigación más aplicada, más clínica, ¿no?, para ayudar a los profesionales sanitarios a dar esas pautas a los pacientes, ¿no? Entonces podemos saber a día de hoy, podemos con un análisis sencillo de sangre, saber si estamos generando esas pequeñas fábricas de energía correctamente, porque debido a su origen, que tiene un origen de microorganismos, pues se van duplicando y se van degradando muy rápidamente, son prácticamente microorganismos dentro de nuestras células. Debido a ese origen tenemos que estar generando constantemente, pero a la vez tenemos que estar degradándolas. ¿Por qué? Porque esas fábricas, como bien has dicho, ¿no?, pues se van oxidando, se van quedando sin función y si no las retiramos, pues generan un daño, generan una inflamación, generan una oxidación a nivel celular. Entonces es tremendamente importante generar y medir la generación y degradar y medir esa degradación para que estemos en un equilibrio, que tengamos una cantidad suficiente de fábricas intracelulares y que sean totalmente funcionales, ¿no?, que es lo interesante. Porque si no también estamos degradando las mismas células de energía. Entonces, no solamente no tenemos energía para regenerar y reparar todos los tejidos, sobre todo lo que decíamos, los tejidos musculares, articulares, que es donde se siente el trabajo cognitivo. Y me quedé pensando, porque las mismas células que dan energía tampoco se reproducen. Entonces es un círculo vicioso en donde tenemos cada vez menos energía. Pero también, y a nivel cognitivo, no tenemos sensor de dolor. Entonces la fibromialgia se viene nombrando como si fuese los 18 tender points, estos 18 puntos dolorosos que no tengo idea quién los inventó. Me parece realmente una tontería, porque yo tengo pacientes con fibromialgia que le puedo tocar 100 puntos y están todos dolorosos, porque es una hiperalgesia de todo el cuerpo. Ahora, el cuerpo se manifiesta con, y ni siquiera es dolor, y ahora voy a entrar por ahí. Ahora quiero hablar un poquito de lo que se llama los ganglios de la raíz dorsal, y no se mareen con el nombre, pero es muy importante que entiendan por qué el dolor no es real. Y más allá del dolor, la cuestión cognitiva no se va a sentir porque el cerebro no tiene nociceptores. El cerebro no tiene receptores de dolor. No, más allá de que no existen, pero no, se percibe como ansiedad, angustia, depresión, ataques de pánico, esquizofrenia. ¿Eso se puede medir? Todos los marcadores cognitivos, ¿tienen forma de medirse o se ve todo con la energía mitocondrial? Claro, realmente ahí hacemos un poco compartimentos, ¿no?, lo medimos aparte. Hemos dicho que la mitocondria, esta pequeña fábrica, tiene un origen microbiano, es un microorganismo que se comió otra célula, sí, realmente, y se quedó ahí dentro de esta segunda que la comió, ¿no? Pero bueno, podemos medir a nivel de microorganismos también metabolitos que están sintetizando, metabolitos que se van a degradar, que van a convertirse en neurotransmisores incluso, y que van a hacer que el sistema nervioso central, pero bueno, también el periférico, ¿no?, pues esté más o menos alterado, ¿no? Tenemos un sistema, el sistema es innato, es un sistema innato perfecto de equilibrio que mantiene esa balanza entre estar relajado, ¿no?, o estar nervioso, ¿no?, estar en calma o estar en alerta. Cuando el sistema está en alerta y no hay un estímulo real por el cual tengas que estar en alerta, pues cuando tenemos esos estados hiperalgésicos, de ansiedad, de estrés constante, etcétera, ¿no? Y sabemos que hay determinados microorganismos que ayudan a modular todo este sistema de neurotransmisores, de moléculas, de metabolitos, que nos pueden ayudar a intentar llevar de nuevo ese estado a la calma, ¿no?, a la relajación, y que sea un estado que se
dispare cuando haya un estímulo realmente, no que esté constantemente disparado, que es lo que encontramos en muchas de estas patologías y sobre todo en fibromialgia, ¿no? Ahora, yendo para ese lado, cuando nosotros tenemos este estado de alerta perpetua, y muchas veces acá la pregunta está, ¿tuviste algún evento traumático cuando empezaste con todo esto? Sí, empecé a partir de un divorcio, de una enfermedad de mi papá, de un accidente con mi hijo. O sea, siempre hay un evento traumático a nivel psicoemocional, generalmente más que nada con los hijos varones. En otro video hablaremos de eso, pero es una cuestión estadística y que tiene también su explicación. Eso deja al organismo completo en estado de alerta. Nosotros tenemos un mecanismo de lucha o huida. Tenemos un peligro, evaluamos. Si podemos contra ello, luchamos. Si no podemos, huimos. Ahora, ¿qué pasa si evaluamos la situación, decidimos escapar, porque no podemos luchar contra eso, pero nos encontramos acorralados? Esa es la situación psicoemocional de la fibromialgia, para mí, por lo que veo a nivel clínico. Y trayendo a Pronacera, ¿no? a todos los estudios, test, tanto el FibroKit como el EVA, y que me interesa que podamos entender que esto no es una propaganda, sino es una difusión, porque es una herramienta muy importante para poder evaluar, diagnosticar y tratar la fibromialgia. ¿De qué manera, en qué reactivo, valor, número, en dónde podemos ver que hay un estado de alerta perpetuo en la persona? Bueno, realmente tenemos distintas formas de verlo, ¿no? Pero bueno, una de ellas es vía microbioma, donde vemos que hay determinados perfiles que se alteran cuando hay un estado de estrés, ¿no? Ese estado de alerta constante, perpetua. Y esos perfiles, cada vez hay más publicaciones científicas, como decía Javier, no es algo que nos estemos inventando, hay publicaciones que soportan todo esto, que dicen cómo algunos perfiles de microorganismos, grupos funcionales de microorganismos, ¿no? Porque son igual que nosotros, son comunidades, y hay comunidades pues, que ante el estrés se activan y están mucho más expresadas que otras comunidades. A día de hoy podemos verlo, pero es que no quedamos ahí en que un microorganismo está más presente en nuestro intestino, en nuestro cuerpo u otro, sino que ese incremento tiene una funcionalidad detrás asociada, como decíamos, que también se puede medir en moléculas, ¿no? Tenemos el famoso equilibrio glutamato, glutamina, GABA, ¿no? Que es el ácido gamma-aminobutírico, el cual pues, bueno, está también directamente relacionado que vía intestino puede pasar torrente sanguíneo, nervio vago, llegar al sistema nervioso central y producir esos estímulos, ¿no? De ansiedad, etcétera. Por lo tanto, se sabe ya desde hace años, ¿no? Los microorganismos llevan más de 2.000 millones de años entre nosotros, pero es algo que estamos estudiando hace apenas 200 o 300 años, pero se sabe que estos microorganismos generan esta molécula excitadora del sistema nervioso central y que pueden generar ese desencadenante vía estrés. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando sentimos estrés, miedo, pánico, tenemos un examen, ¿no? Tenemos algo que nos importa mucho, se nos mete en la tripa, ¿no? Se nos mete en el estómago esa sensación de nervio, ¿no? Realmente estamos modulando por ese sistema de alerta que decías, ¿no? Que tenemos ancestral, ¿no? De cuando éramos todavía recolectores, cazadores, pues se nos están metiendo esos nervios en el estómago, ¿no? Realmente estamos alterando la comunidad de microorganismos que tenemos, le hemos dado señales de alerta y se están preparando para que el cuerpo esté preparado para reaccionar. El problema es cuando estos estímulos son constantes, ya sea por el ambiente, ya sea por la sociedad que tenemos hoy en día, y no se controlan y llegamos a ese nivel de alerta constante. Pero tenemos marcadores tanto microbianos como de neurotransmisores, esos metabolitos, como otros marcadores también que nos ayudan a medir cómo está ese sistema y sobre todo también pues bueno, para manejarlo clínicamente y saber qué alternativas terapéuticas tomar y llevarlo de nuevo a la calma al sistema. A ver, déjame conectar un poco todo eso. Es muchísima información, pero a mí me gustaría poder traducirlo. A mí me gusta entender las cosas y llevarlas por un camino del entendimiento razonable, o sea, razonando la información. El examen es un examen de coprocultivo, es decir, de heces, materia fecal, y un examen de sangre. Se utilizan esos dos. Y acá es donde podemos decir, ¿por qué para ver fibromialgia necesitas ver mi materia fecal? Y todo comienza en el intestino. Siempre, todo comienza en el intestino. Obviamente podemos hablar del hígado, del cerebro, sin el corazón no vivimos, pero todo el intestino es el epicentro más importante a nivel inmunitario. Nuestro sistema inmunológico, el 80% se posa ahí. Entonces ahí ya tenemos como el testimonio. La materia fecal es nuestro testimonio de nuestra salud.
Y para todos aquellos que les resulte escatológico, no es así. Tenemos que aprender a mirar el inodoro después de ir de cuerpo, tanto como miramos el plato antes de comer. Es tan importante lo que comemos como cómo lo digerimos. Entonces, ese va a ser el testimonio que ustedes van a poder tomar para analizar. Y si el microbioma, que hablaba Antonio, la microbiota, el ecosistema microbiano que compone todo nuestro organismo, cada una de las regiones, la boca, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los genitales, la piel, puedo seguir, porque cada región del cuerpo tiene su propia microbiota y se comunican entre sí. Se comunican como si fuera por Wi-Fi, vía hormonal o vía metabolitos, y también se comunica por conexiones neurológicas. Y Antonio habló de la conexión intestino-cerebro, que me parece que reúne absolutamente todo lo que tenemos que saber para poderle poner nombre a la fibromialgia. La conexión intestino-cerebro va a ser, para mí, la más importante para el tratamiento de la fibromialgia. Conecta todo lo que nosotros le dimos a nuestro cuerpo a través de la alimentación con un cable neurológico directo al cerebro. Todo eso se puede medir. Eso es lo que vos ves en un coprocultivo. Ahora pasamos al de sangre, ¿no? Pero coprocultivo vemos eso. Sí, totalmente. Como decía Javier, ¿no? Pues en el material fecal podemos ver muchas cosas. O sea, cualquier fluido de nuestro cuerpo nos está dando información sobre nuestro estado real en cada momento, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que cuando estamos más hidratados y vamos a miccionar, pues tenemos una micción más transparente, ¿no? Sin embargo, cuando estamos deshidratados, pues es un poco más densa, con las heces ocurre exactamente igual, pero nos están dando información del mayor órgano inmunológico que tenemos en nuestro organismo. Además, de hecho, si lo extendiésemos por extensión en superficie plana, sería mucho mayor que la piel, que siempre nos han dicho que es el mayor órgano que tenemos, ¿no? No, el intestino, con sus pliegues, que tiene unos pliegues, las microvellosidades intestinales, es ese mayor órgano. Y tiene una mucosa también tremendamente importante. Debido a la importancia, pues ahí albergamos la mayor parte de microorganismos, obviamente, y yendo desde el estado de las heces, ¿no?, con esa escala de Bristol, ese color, esa consistencia que tienen las heces, ya nos están dando información, ¿no? Y por supuesto muchos marcadores que hay ahí, como los microorganismos y algunas proteínas, algunos elementos que podemos medir directamente en heces que provienen del intestino, del colon, nos pueden dar toda esa información, ¿no? Podemos medir qué grupos de microorganismos están dominando ese ambiente, controlando a raya a otros, porque realmente son una comunidad viviendo ahí, y como consecuencia de la riqueza de esos microorganismos, ver qué moléculas están generando y cómo se están comunicando con esa autovía, ¿no?, con ese nervio vago, que obviamente están directamente relacionados y estrechamente relacionados a través de la barrera de enterocitos y todo el sistema sanguíneo que hay detrás de esa barrera intestinal, ¿no? Por lo tanto, tenemos la primera barrera, microorganismos, que está por encima de esa mucosa intestinal que siempre nos han contado que era tan interesante, y de las propias células, los enterocitos de la pared intestinal. La primera barrera son los microorganismos, la microbiota, y todo su sistema de metabolitos pues es crucial para esa comunicación intestino-cerebro, ¿no? Yo lo que he visto generalmente es constipación, estreñimiento. Es decir, una persona que tiene fibromialgia generalmente tiene estreñimiento, no va al baño y lo normaliza. Yo he escuchado gente que me dice, no, yo voy al baño una vez por semana con suerte, y estamos hablando de que seguimos comiendo, seguimos ingiriendo, en el mejor de los casos, alimento, generalmente no, es de todo, porque una persona con fibromialgia además tiene la percepción de falta de energía. Es una percepción real, pero aparte es una percepción de emergencia de falta de energía. Entonces, cualquier producto refinado, hipercalórico, representa para esa persona una oportunidad de consumir un producto con mucha energía en un tamaño muy pequeño, entonces la va a aprovechar, pero se está intoxicando. Y no va al baño, por lo cual esa intoxicación se empieza a acumular y empieza a transmitir al cerebro, estamos en emergencia, y cada vez estamos más en emergencia. Es como tratar de sacar el agua del bote, pero cada vez estar más hundido. Y al mismo tiempo, las personas que tienen hiperpermeabilidad intestinal, es decir, que tienen mucha permeabilidad intestinal, algo que no debería ocurrir porque a nivel enterocítico, ¿no?, a nivel de las microcélulas del intestino, tienen que estar bien adheridas, y si se empiezan a separar, empieza a haber hiperpermeabilidad intestinal, esto va a generar, puede ser diarrea o descompostura, pero esos metabolitos tóxicos, por cierto, que se empiezan a acumular en el organismo, también terminan contaminando el cerebro vía metabolismo, endógeno o exógeno, todo intoxicado desde el tubo digestivo hasta el cerebro. ¿Y por qué el dolor, no? ¿Cómo? Ya hablamos que pudimos entender la energía mitocondrial en el laboratorio, en el examen, es eleva, ¿no?
El examen que nosotros hemos propuesto y hemos desarrollado durante años de investigación es EVA por varias cosas, y me gustaría matizarlo porque es un perfil que es un guiño a todos estos pacientes de fibromialgia. Es el acrónimo de Energy and Biome Analysis, energía por esa mitocondria, biome por todo este microbioma, ¿no? Y obviamente análisis, ¿no? Y realmente viene de una investigación de más de 10 años en la cual empezamos a ver que los pacientes con fibromialgia tenían un déficit de coenzima Q10, crucial para el correcto funcionamiento de la mitocondria. Cuando empezamos a suplementar con la ayuda de equipos de España a los pacientes con coenzima Q10, vimos que algunos respondían tremendamente mal con problemas de no constipación, lo opuesto, normalmente con diarreas, y sobre todo cuando empezamos a indagar un poco eran esos pacientes que tenían alguna sensibilidad alimentaria, tenían algún problema con alimentos previa. Cuando fuimos a mirar por qué tenían ese problema, pues bueno, en ese momento el producto que tenían a su alcance pues tenía algunos excipientes que le estaban sentando mal. De ahí empezamos a estudiar un poco la permeabilidad intestinal, ¿no? Cómo esas barreras están unidas o no, tienen algún problema que se puede medir por algún tipo de proteína que existen, zonulila, alfa-antitripsina 1, hay algunas moléculas que nos indican si esa barrera está perfectamente formada o no, y a raíz de ahí, pues bueno, ya llegamos a ese nexo, ¿no?, con el microbioma. Por lo tanto, pues bueno, este grupo de pacientes, al presentar esas deficiencias, ¿qué hacen? Como bien decías, pues al tener ese paso, no tener esta permeabilidad, no tener esas uniones estrechas bien mantenidas, la barrera se rompe, se cuelan agentes que no deberían colarse, y obviamente detrás tenemos un sistema inmunológico de defensa. Este sistema inmunológico de defensa empieza a reconocer agentes extraños que no deberían pasar esa barrera, la están pasando por el hueco que dejamos, empiezan a reconocerla y a generar una respuesta inmune, obvio. Cuando esta inflamación es mantenida en el tiempo, pero es baja, es de bajo grado, que se llama hoy en día, ¿no?, al final genera una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica pues afecta a todos los tipos celulares, entre ellos las fibras, los terminales nerviosos, y al final cada vez más tenemos un estímulo que se va generando a nivel intestinal, pero que remata en los terminales nerviosos hasta que consigue sensibilizar de alguna forma el sistema nervioso central. ¿Qué sería este ejemplo? Y seguro que me puedes ayudar a simplificarlo para que todos lo entendamos bien. Cuando estamos constantemente llamando a una persona por teléfono ante cualquier menor asunto que tenemos, cuando lo llamamos 10 veces, no nos atiende, porque ya sabe que no es una urgencia. El sistema nervioso central haría lo mismo más o menos. Si estamos constantemente dándole la voz de alerta, sin que haya una alerta real, el sistema al final se silencia y deja de escucharnos. Tengo una analogía mejor, porque eso sería la fatiga nerviosa. O sea, estimular tanto una estructura hasta que deje de responder porque ya no tiene o la energía para responder o por un mecanismo de defensa, ¿no? Porque claramente no estamos capacitados para sentir permanentemente dolor. Entonces, en un momento dice, bueno, listo, ya se entendió de que hay algo funcionando mal. Dediquémonos a repararlo, pero deja de transmitir dolor porque encima me está haciendo un colapso nervioso. Acá para mí el problema tiene que ver con un cortocircuito. Esta es información muy importante porque lo que más me interesa de todos aquellos que estén mirando esto, no solamente que entiendan por qué el test EVA nos va a poder dar un diagnóstico mucho más preciso de qué es lo que tenemos, cómo interpretarlo, y ahora vamos a hablar de cuáles son las intervenciones, eso también lo vamos a tener que hablar, pero tenemos que entender cuál es el camino. Ya hablamos de la constipación o el estreñimiento, la diarrea, la descompostura, ya hablamos del tubo digestivo. Antonio empezó a ir para el lado del dolor. Y la realidad es que yo creo que el problema principal está en los ganglios de la raíz dorsal. ¿Qué es esto? Son nodos. La información tiene que pasar de las terminales nerviosas, de las manos, los pies, de todos lados, a la columna en donde se van a conectar al cerebro a través de la médula espinal. Estos ganglios van a estar en cortocircuito. La fibromialgia lo que ataca son estos ganglios, provocando que haya información descontrolada. Y lamentablemente tengo que decirles, y no sé si vos lo sabías, no tenemos receptores de dolor. Si yo ahora me corto el dedo, lo que le va a estar diciendo la terminal nerviosa de mi dedo es: la piel está abierta, estás lastimado, estás perdiendo sangre, algo punzante te cortó y estamos en una emergencia si no sacás la mano. Eso corre, pasa a través de estos ganglios de la raíz dorsal, llegan al cerebro y el cerebro. Esta es información que a mí por lo menos
cuando la escuché de Pablo de Caso, me pareció fantástica. En el cerebro se construye el dolor, en el cerebro se construye la sensación de dolor que está provocada, generada y sobre todo interpretada en base a las experiencias de vida que mezclan sentimientos con sensaciones. Es catastrófico porque mezclamos dolor con la enfermedad que tuvo mi mamá, con el problema que tiene mi hijo, con mi mascota que no puede caminar y con el miedo de mi ansiedad y mi temperamento. Es realmente catastrófico y eso es la fibromialgia, es la mezcla de todos los fantasmas y encima con dolor. Volviendo un poco, porque la realidad es que así de catastrófico como es, me parece que es apasionante para poder desarmar todo esto por partes y después volver a construirlo de una manera ordenada. Por eso quería ir por partes. Y volviendo un poco a todo lo que tiene que ver con la interpretación analítica. Nosotros, con un test de EVA, podemos terminar de interpretar no solamente el dolor, sino también una cuestión cognitiva, una falla energética a nivel cerebral también. Sí, nosotros lo que hemos intentado es trasladar desde la ciencia, la evidencia de un laboratorio a la clínica, ¿no? Es eso exactamente, es cómo interpretar, por un lado, cómo está ese potencial energético de la mitocondria y por otro lado, cómo está todo el sistema microbioma. Todo el sistema microbioma, como decía, no son los microorganismos, no nos quedamos ahí. Vemos cómo estos microorganismos sintetizan determinados ácidos grasos de cadena corta, nombres muy feos siempre, ¿no? Sales biliares, neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todo esto podemos ver, obviamente, si la microbiota se está comunicando bien a nivel hepático con el hígado, que es clave, ¿no?, para la función de digestión, etcétera. A nivel de neurotransmisores, ¿no?, el 80% de neurotransmisores se sintetizan ahí en el intestino. También podemos ver cómo están esos neurotransmisores, serotonina, tan importantes, ¿no? Y un gran pool de elementos que podemos ver a nivel de materia fecal, simplemente, para entender cómo está todo esto. Y en función de cómo se expresen estos distintos marcadores, ¿no?, que al final es lo que son bioindicadores que nos dicen cómo está el sistema, lo que se conoce como biomarcadores, podemos determinar si hay un problema sobre todo de permeabilidad intestinal puramente, las barreras intestinales no están funcionando bien, o si tenemos un problema pues que viene puramente neurotransmisores, a nivel hepático quizá no haya una detoxificación, estamos ingiriendo tóxicos pues por el agua que bebemos de las cañerías, por cualquier tipo de contaminación que pueda haber, a veces incluso hasta en las pastas dentales encontramos que hay elementos tóxicos, ¿no? Estamos ingiriendo una gran cantidad de tóxicos y nuestro hígado, por esa disfunción, pues no está respondiendo bien ante ellos, ¿no? Tenemos una acumulación que al final puede ser el origen y que nos va a hacer que todo el sistema funcione mal y, empezando por un simple trauma, como comentábamos antes, ¿no?, desencadene toda la respuesta dolorosa de fallo hepático que encontramos en muchos de los pacientes de fibromialgia, ¿no? Yo creo que el trauma psicoemocional, que muchas veces termina siendo que una paciente, digo una paciente porque generalmente es más a una mujer, que es una proporción muy grande a favor de las mujeres con respecto a la fibromialgia, muchas más mujeres que varones tienen, me refiero. Y generalmente dicen, no, yo a partir de el divorcio de mi hijo, cosas que escuché hoy, estoy nombrando, a partir del divorcio de mi hijo, yo comencé con fibromialgia. Y es esto de estar con la energía, sin energía, la energía en -10, con exigencia en +20, girando en falso, tratando de escapar, como empantanados, y un colapso psicoemocional que termina de arrebatar toda la energía. ¿Y qué pasa? Va la persona y le dice, no, porque desde la separación de mi hijo. Entonces el profesional le dice, bueno, yo no tengo más nada para hacer con usted. Vaya a ver un psiquiatra o un psicólogo. Entonces la persona va al psicólogo, hace terapia, que no digo que no esté indicado, o sea, está bien. Lo que digo es que no es solo eso. O psicofármacos, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? O benzodiazepinas, ansiolíticos. Es un mar de medicamentos que le siguen quitando energía al cerebro. Y la CoQ10 viene un poco a reemplazar eso. ¿De qué manera termina generando un efecto adverso la CoQ10? ¿O es solamente por los excipientes? Me interesa mucho eso.
Bueno, el sistema puede ser complejo según el caso, obviamente, estamos hablando siempre de medicina personalizada, ¿no? Pero todo en esta vida es equilibrio, Javier, todo, nos guste o no. Y en la mitocondria ocurre igual, ¿vale? Si el equilibrio mitocondrial lo desvirtuamos, nos vamos hacia una biogénesis excesiva, pasamos el equilibrio al otro lado y vamos a estar generando mitocondrias constantemente sin degradarlas y algunas obsoletas quedarán por ahí haciendo daño. Y viceversa, ¿no? Si estamos degradando constantemente, nos quedaremos sin energía, vacíos totalmente, y estaremos en el mismo problema, pero en sentido contrario, por la otra vía. Por lo tanto, también serán aproximaciones terapéuticas distintas. Pero a este nivel eran pacientes específicamente que tenían esos problemas intestinales que no habíamos identificado antes. Y por esos problemas intestinales y un suplemento en el cual, pues bueno, no habíamos cuidado en los excipientes que tenía, esos propios excipientes eran los que estaban desvirtuando el sistema microbioma y al final estaban impactando a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque gran parte de todas las coenzimas, cofactores que necesitamos para que la mitocondria, este orgánulo energético, funcione correctamente, son sintetizados a su vez por la mitocondria. Entonces al final podemos tener un sistema que se esté retroalimentando positivamente, si somos capaces de conseguirlo, o negativamente. Espectacular, ahora entiendo. Porque uno a veces dice, bueno, coenzima Q10 automáticamente, pero podés estar potenciando un sistema viciado o vicioso. Tiene mucho sentido. ¿Qué ves con el coprocultivo? ¿Ves, o sea, el análisis de heces, ves más que nada microbiota, microbioma, y con sangre ves mitocondria? ¿Así funciona? ¿Qué más ves? O sea, ¿cómo lo separas? ¿Cómo es la separación sangre-heces a nivel laboratorio? ¿Qué queremos ver con cada uno de ellos? Bueno, como comentábamos, ¿no? A nivel de fluidos biológicos, que al final son muestras biológicas las dos, son cosas que excretamos frecuentemente, o algunas las tenemos dentro nuestras, no le prestamos atención, incluso a la saliva, pero nos dan mucha información. A nivel sanguíneo todos estamos acostumbrados a hacernos rutinas de laboratorio, ¿no? A ver esa glucosa, ese colesterol, etcétera, pero hay mucha más información ahí. De hecho, tenemos muchos tipos celulares y nosotros estudiamos uno en concreto, que son los linfocitos, unas células de respuesta inmune, lo cual la podemos separar de estos tubos de sangre que nos extraen habitualmente en cualquier laboratorio. Pero sí es verdad que necesitamos, para medir la mitocondria, necesitamos unos tubos un poco peculiares para que las células nos lleguen vivas. Queremos ver la mitocondria funcional viva, ¿no? Ahí separamos un poco las células, hay distintos tipos, ¿no? Está esa línea de células rojas, que son las que propiamente le dan color a la sangre, pero hay otra línea de células blancas, separamos esa célula de esa línea de células blancas y le hacemos un procesado para romper su membrana y exponer las mitocondrias. Y ahí medimos en la superficie, como son como pequeños orgánulos, tienen su membrana, su barrera que los protege, y vemos distintos marcadores de membrana que nos dicen pues si son membranas que se están generando o son membranas que ya están rompiéndose, ya se están degradando, están entrando en lo que se llama como mitofagia, ¿no? Esta autofagia específica de las mitocondrias, no la mitofagia. Entonces, desde sangre es relativamente sencillo, aunque hay que tener una técnica muy puesta a punto, que llevamos especializando desde 2018 con publicaciones científicas en este sentido, para medir ese balance. De hecho, cuando medíamos algunos de los marcadores de forma independiente, la biogénesis mitocondrial o la autofagia, no nos decían nada, no correlacionaban con nada. ¿Por qué? Porque ese equilibrio es crucial para que no haya una muerte celular, haya un equilibrio ante la muerte y se mantengan. Y por el lado de la materia fecal, pues bueno, desde el simple hecho, ¿no?, que todos deberíamos hacer, ¿no?, de mirar al inodoro cuando hacemos una deposición, pues podemos ver el estado de esas heces, ¿no? No es habitual, como comentaba Javier, hacer una deposición cada 4 o 5 días, no es normal, tampoco es normal hacer 5 o 6 deposiciones al día. La media, según distintos criterios, distintas sociedades, vendría a ser desde 2 o 3 veces al día hasta una vez cada 2 o 3 días máximo. Y la consistencia también es básica. Pero una vez hacemos eso, lo que hacemos realmente es disgregar la muestra, separarla, limpiarla, disgregar todo y pasarlo por una serie de herramientas que nos permiten extraer únicamente desde ahí, desde las heces, pues por un lado la línea de metabolitos, que por unos procesos bioquímicos y que se conocen en la industria desde hace ya años, pues sacar los metabolitos desde ahí, ¿no?, con alcoholes y una serie de productos, y los microorganismos por otro, ¿no? Y ahí somos capaces, con distintas líneas de laboratorio, ¿no? Estamos hablando de una línea de laboratorio específicamente para medir la mitocondria, otra línea para medir metabolitos, donde no es solo uno, son distintas líneas, ¿no?, con tecnologías distintas desde el mismo tipo de muestra. Y la línea de biología molecular, de microbioma, que se conoce más hoy en día, ¿no?, donde por biología molecular vemos el ADN de estos microorganismos y por eso somos capaces de identificar incluso, por eso me viene genial que mencionaras el nombre coprocultivo,
porque gracias a la biología molecular podemos identificar microorganismos y saber cuántos de cada microorganismo hay en esas heces. ¿Por qué? Porque por biología molecular podemos identificar microorganismos que en los cultivos son imposibles, porque no pueden crecer cuando hay oxígeno, no toleran el oxígeno, entonces cuando los ponemos en el medio, intentamos cultivarlos, que es lo que tradicionalmente hemos hecho, mueren y no somos capaces de identificarlos ahí. Por biología molecular podemos hacerlo, entonces vemos el rango completo de microorganismos y todos los metabolitos, todos esos elementos que están generando. Es espectacular. Hay una cosa que me quedé pensando cuando vos hablabas de disgregar y pensé que ibas a ir para ese lado. Yo voy a plantear una teoría y vos me la vas a decir si coincidís o si, obviamente con datos más biológicos, no. Tengo personas, pacientes, que me dicen, bueno, mi mamá tuvo fibromialgia, mi abuela tuvo fibromialgia, obviamente yo tengo fibromialgia, mi hija va a tener fibromialgia porque... Entonces yo le digo, la fibromialgia no es hereditaria, eso se llama mandatos. Los mandatos son como la obligación moral que tenemos de respetar las circunstancias de las personas que nos preceden, ¿no? Lo que sería la fidelidad a la tribu. Pero más allá de eso, que es para otro video, sí puede haber una, por ejemplo, microbiota obesogénica, que no es un trabalengua, sino que tiene que ver con que mi mamá era obesa, por ejemplo, comía alimentos obesogénicos, me sale, ¿no? Que eran pro generar tejido adiposo y seguir intoxicándose. Esa comida es la que preparaba para toda la familia, entonces yo heredé esa comida respetando la microbiota, que la microbiota nos puede llevar a la cena a comer un pedazo de pan, una dona, un chocolate. Es decir, nosotros, por la conexión intestino-cerebro que estábamos hablando antes, podemos sucumbir directamente ante la microbiota, que nos puede llevar como zombies a la alacena a comer eso que nos hace daño, porque les da de comer a ellas. Ahí podríamos entrar en la teoría de si nosotros tenemos una microbiota o la microbiota nos tiene a nosotros. Tema para otra cuestión. Pero esa filosofía de alimentación patológica en la casa sí puede hacer que una persona desarrolle lo mismo que la madre o el padre, pero biológicamente no, ¿o sí? Buena pregunta. No, realmente lo que vemos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo digo ya, intento explicarlo, aunque me has puesto en una pregunta compleja. No, si no me decís, no, la verdad, hay una cuestión genética. ¿Vos podés ver genes? ¿Vos podés ver genética en el EVA? Genéticamente, vemos genética de microorganismos, no de los pacientes. Genéticamente, a nivel de pacientes que heredan madre e hijos esta patología, fibromialgia, no hay una correlación directa. Hay genes que tienen una ponderación agregada. ¿Qué quiere decir? Lo que has explicado, ¿no? Tengo un padre, una madre normalmente, una abuela que ha tenido fibromialgia, le hago un estudio genético para correlacionar si estos genes se heredaron directamente y parece ser que hay una mayor predisposición a tener fibromialgia, pero no te la desencadena. Lo que desencadena la fibromialgia son otros factores, pero sí es real que la herencia materna, lo siento, somos chicos los dos, lo siento chicos, la herencia materna es mucho mayor que la paterna. La mitocondria, y ahí el guiño del nombre Eva, la heredamos siempre de nuestras madres. Cuando ocurre el proceso de fertilización en casa, natural, métodos naturales, la mitocondria que va en el espermatozoide le ayuda a moverse y llegar hasta el óvulo, hasta el ovocito. Pero cuando llega al ovocito, lo único que introduce el espermatozoide es el núcleo, deja la mitocondria fuera. Por lo tanto, la mitocondria que heredamos es del ovocito, es de nuestra madre. Por lo tanto, normalmente las patologías que son puramente mitocondriales se heredan por vía materna, pero es que además hay un agravante más. ¿Por dónde nacemos? Por la vagina. Vía vaginal. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, si no, cesárea. Ya se sabe a día de hoy que en la vagina hay microbiota, esto lo sabemos hace muchos años, pero a día de hoy, desde hace apenas 6, 7, 8 años, hemos descubierto que hay un microbioma también en el útero, a nivel endometrial. Si el parto es a nivel canal vaginal, que es lo habitual, pues también el feto, cuando está en ese momento del alumbramiento, parece ser que ya toma un poco de flujo vaginal, y vía ese flujo vaginal lo que está haciendo es un inóculo. Está empezando a inocular su microbiota intestinal, que realmente tendrá de nuevo una mayor preferencia, una predilección a tener esa microbiota, ese enterotipo, esa base de microorganismos que la madre tenía, ¿no? Tenderá a tener esa base de microorganismos de la madre basada en algunos bichitos, lactobacillus y nombres ya más raros que empiezan a emerger. Por lo tanto,
Obviamente hay una agregación familiar genética, pero hay otra agregación familiar que no es genética, esa mitocondria y ese microbioma. Por lo tanto, somos muchísimo más esa parte de la madre y esa agregación familiar es muy fácil heredarla y además también venía al lado de los traumas que comentabas, ¿no? Los traumas, muchos de ellos son heredados, obvio. En mi familia, por ejemplo, pues hay cierto trauma a los animales, a los perros, que era de mi abuela, y mis primas lo tienen a día de hoy, incluso mi madre. Eso no se lo heredó genéticamente, no lo heredaron genéticamente. Fue un trauma heredado, ¿no? Y le genera dolor, como decía. Igual decir un trauma heredado me suena bastante a víctima. Yo cuando la vez pasada atendí a un varón que me dijo, yo tengo una depresión heredada. Y automáticamente me surgió decirle, eso no existe. Yo soy psiquiatra. Le dije, lo siento, eso no existe. Y se enojó. Pero para mí eso no existe. Entiendo los mandatos, entiendo las obligaciones heredadas. Las obligaciones heredadas me sirve más, ese término. Pero también me sirve algo que dijiste, que yo la verdad que me había olvidado, y que la mitocondria o el sistema mitocondrial es heredado de la madre. Eso me quita muchísima responsabilidad de encima. Buenísimo, cualquier patología que tengan mis hijos a nivel mitocondrial se lo puedo decir a la madre de los chicos, a mi mujer. Pero más allá de eso, y hablando en serio, si una madre con fibromialgia queda embarazada, es una pregunta que estamos pensando en el on the fly, ¿no? Es imposible tener un estudio mitocondrial, pero si estamos hablando de una microbiota endometrial, una microbiota vaginal y una falla mitocondrial, o sea, una falla energética producto de una madre que quedó embarazada en un momento de fibromialgia absoluta, podemos saber que esa persona que va a nacer, ese hijo, ese feto, no va a tener energía. No debería estar en las mejores condiciones, obviamente. De hecho, una de las teorías que hay hoy en torno a la concepción es que, bueno, que ese compromiso energético, no solo a nivel de gametos, ¿no? de espermatozoide y de ovocito, sino también a nivel tisular de la madre, ¿no? Porque independientemente de que los gametos estén bien, esto tiene que adherirse al endometrio y placentar, ¿no? Es un proceso de cambio importante. Todo ese proceso normalmente en algunos de los pacientes que sufren fallos de implantación, incluso abortos, se sospecha que es consecuencia de ese compromiso. Hay un compromiso energético, nuestro cuerpo humano es tremendamente inteligente, es tremendamente ahorrador de energía. Si siente que está comprometido, pues algunas de las consecuencias podrían ser, quizá algunos de los pacientes, primer síntoma, un fallo de implantación. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que no tiene energía suficiente, no está óptimo y decide abortar. Y después termina llamándolo un fallo tiroideo, quizá. Quizá. Si hacemos una titulación de algunos de los marcadores tradicionales, pues en ese momento estarán subclínicos, seguramente, pero si lo seguimos en los años, posiblemente pasen el umbral, ¿no? Que es de lo que hablamos cuando hablamos de un umbral clínico. Vamos a hacer un caso clínico para que se entienda todo y que podamos concluir con esto de una manera bien gráfica y descriptiva. Paciente de 50 años, mujer, sobrepeso, mala alimentación, antecedentes de mala alimentación. El relato es me duele todo, ¿no? Siempre es, bueno, cuénteme qué le duele. Pregúntame mejor qué no me duele, me contestan. Bueno, ¿qué no le duele? No, todo. Bueno, dolor generalizado, fatiga extrema, cansancio crónico, es decir, a partir de las 6, 7 de la tarde, lo que sería esta fatiga de tarde-noche, lo que yo llamo el síndrome de manta y sofá, queremos estar en el sillón con la frazada mirando series, no nos podemos mover, mucho apetito, mucho cansancio, pero nos acostamos a dormir y o no nos podemos dormir, o se duermen y se despiertan, ¿no? El sueño entrecortado, permanente. Se levanta al baño, vuelve a la cama, duerme mal, se despierta más cansada de lo que se acostó. ¿Y cómo estás? Mal, deprimida, angustiada, no puedo parar de llorar. Todo esto en la consulta llorando. La descripción es llorando, porque la falta de energía se manifiesta llorando. Es lo que veo yo cuando atiendo a un paciente, una persona que me describe todo lo que le pasa llorando. Lo primero que digo, esta persona no tiene energía. Por otro lado, constipación. ¿Vas al baño? No. ¿Hace cuánto? Nunca voy al baño. ¿Y comes? Sí, todo el tiempo. ¿Bien? No. De hecho, cuando me despierto a la noche, voy a la alacena y como. ¿Y qué comes? ¿Una manzana? No. Como una dona, una torta. Algunos puntos dolorosos, muy suave, porque si no queda muy dolorida, le duele todo, no tiene fuerza. Yo describo una persona sin energía, si yo le digo, viene un oso y te quiere comer, ¿podés trepar el árbol? No. Bueno, esa persona está en emergencia. Y el cerebro lo sabe. Por una cuestión evolutiva lo sabe.
Vamos a hacer un examen. Hacemos el EVACTIV, mandamos el coprocultivo, mandamos el análisis de sangre. ¿Qué es más probable que voy a ver en ese estudio? Normalmente los pacientes que tienen un déficit energético suelen tener una baja, más que tener mucha degradación, lo que tienen es poca generación de mitocondrias, en la mayoría de los casos, ¿no? Aunque siempre hay que ver caso por caso, pero solemos tener un déficit de biogénesis mitocondrial, o sea, no estamos generando las suficientes fábricas energéticas que deberíamos. Y luego, a nivel de microbioma, bueno, por eso no nos gusta hablar solo de microbiota, de microorganismos, porque a nivel de microorganismos los desbalances pueden ser muchos, ¿no? Desde que no haya prácticamente algunas bacterias y ya haya hongos ganando la partida, ¿no? Esta famosa cándida u otros hongos que existen, pero los desbalances que solemos encontrar todos indican en este grupo de pacientes en un desbalance también a nivel de esos neurotransmisores, ¿no? El GABA normalmente lo vemos agotado, más que tenerlo alto lo tenemos agotado, y también pues vemos algunos desbalances dependiendo del grupo de pacientes a nivel de permeabilidad intestinal. Todos estos pacientes que están todo el día comiendo y que no tienen casi deposiciones, etcétera, suelen tener malos hábitos alimenticios, además lo comentaste en el caso, ¿no? Y están alimentándose muy constantemente, pero basado en azúcar, en glucosa. La glucosa, tanto a nivel mitocondrial, es lo que movilizamos de una forma más sencilla, pero que lo movilicemos, que lo aprovechemos de una forma más sencilla, no quiere decir que sea el mejor recurso. Tenemos otros recursos energéticos que pueden potenciar mucho más la microbiota, esos prebióticos que hablamos hoy en día, no los pro, sino los prebióticos, y además pues otras materias energéticas como las grasas saludables, ¿no? Que tienen una vía específica para convertirla en energía, de una forma incluso más eficiente en algunos casos que si los tenemos del azúcar. Por lo tanto, vemos que hay unos perfiles que están relacionados con ese tipo de alimentación, ¿no? Normalmente pues crecen algunas bacterias, sobre todo bacterias que aprovechan peor la energía, no sintetizan ese tipo de vitaminas que necesitamos para que todo el ciclo funcione, etcétera. Pero a nivel mitocondrial es donde está más marcado que tenemos ese déficit de generación de energía. ¿Eso lo ves en sangre? En sangre. ¿Qué Correcto. más ves en sangre? En sangre vemos, además de eso también, y gracias por la pregunta, porque me quedado ahí en el tintero, vemos también capacidad antioxidante total. ¿Esto qué quiere decir, la capacidad antioxidante? Hemos dicho que las mitocondrias, pues por un lado se generan y por otro se degradan. Si no se degradan, estamos teniendo una acumulación y esa acumulación genera especies reactivas de oxígeno. Esto es oxidación. Si tenemos oxidación y las células no tienen capacidad antioxidante de responder ante esa oxidación, van a estar generando un daño a nivel celular que incluso en casos extremos puede derivar incluso en patologías más graves, incluso cáncer. Por lo tanto, tener un buen sistema equilibrado de respuesta a esas especies reactivas de oxígeno, que es la misma vida, ¿no? Oxida, ¿no? En base al oxígeno. Si no tenemos un buen sistema de respuesta ante esa oxidación, que la elimine y la retire del medio, pues realmente tendremos el sistema mucho más comprometido, ¿no? Porque toda la oxidación que tengamos va a tener efecto dañino. Así que ahí podemos ver también capacidad antioxidante total en ese mismo tipo celular. Y en heces, en materia fecal, vas a ver las bacterias, bueno, bifidobacterias, lactobacillus, vas a ver muchas familias y podés ver cándidas, hongos, parásitos, ¿también lo puedes ver? Sí, exacto. A día de hoy sabemos que hay determinados grupos de microorganismos, casi todos de ellos bacterias, ¿no? Que son muy importantes porque producen sustancias que ayudan a potenciar el sistema, el ácido láctico, etcétera. Pero bueno, hay otro grupo de microorganismos, a veces no tan estudiados, como son los hongos, ¿no? Que son oportunistas. Entonces, si no tenemos un buen sistema de bacterias que se defienda, que dejen ese nicho ecológico desierto, pueden entrar algunos de estos hongos, o incluso otro nombre un poco más feo, que son las arqueas, que no llegan a ser bacterias, pero están muy cerca evolutivamente de ellas, y que son en gran parte las causantes del famoso SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Estas que generan gases, metano principalmente, además cuando tenemos flatulencias y huelen mal, huelen como a huevo podrido, a veces son un indicador de tener ese SIBO, y el origen suele ser estas bacterias metanogénicas que generan metano, que huelen como tal, y que también es parte del sobrecrecimiento que se puede ver. Por lo tanto, estudiar a nivel de genética de los microorganismos, cómo están sus genes y cómo se están expresando con todo el sistema de metabolitos, es tremendamente importante para identificar no solo una disbiosis, sino qué tipo de disbiosis hay, y no solo por saberlo, que siempre está bien conocer, sino también por tener una
alternativa de tratamientos para corregir ese déficit, corregir ese desequilibrio. Ahí vamos al tratamiento. Lo primero que quiero decir, porque seguramente cuando dijiste SIBO, mucha gente dijo, ah, SIBO, sí, yo me hice el test de gases expirados, me salió SIBO positivo, listo. Pero no es así, porque tenés SIBO, tenés SIFO, que estábamos hablando que puede ser de hongos, tenemos IMO, tenemos LIVO, o sea, hay muchos tipos diferentes de sobrecrecimiento de una familia o de otra. Entonces es muy importante entender que no es solamente soplar y después esperar un resultado, es también interpretar y poderlo ver, no calcular. Hay una gran diferencia entre calcular con una máquina o poder verlo en el laboratorio. Por eso me interesa mucho. No voy a hablar específicamente de qué es lo que más vemos, porque si después tenemos alguna persona que se haga el EVA Active y no se represente con lo que estamos hablando, quizá no se siente tan representada. Pero hablando de tratamiento que dijiste, ¿cuál sería el tratamiento más común que generalmente se puede o se suele implementar a nivel de fibromialgia? A nivel de fibromialgia, bueno, el primer tratamiento sería estar con un especialista médico que intente retirar la medicación que sea posible retirar, porque sabemos que son pacientes polimedicados. Pero a raíz de una evaluación de microbioma, las primeras aproximaciones pues, suelen ir siempre en pautas nutricionales, vienen en el informe, no las indicamos, pero vienen para que se tenga constancia que las pautas nutricionales son claves sobre el sistema microbioma, y luego irían basadas en, como hemos comentado, de pasada, prebióticos, probióticos y algunos postbióticos. ¿Qué es esto? Los prebióticos es fibra alimenticia, todos nos alimentamos, pues son fibra que nosotros no digerimos, los seres humanos, pero sí digieren los microorganismos que hay en nuestro intestino. Estos prebióticos son utilizados por los probióticos, los propios microorganismos vivos que tomamos, y algunos están en formulaciones comerciales, etcétera, que lo que van a hacer es generar, lo que van a hacer estos microorganismos es generar una serie de metabolitos, unos desechos de su consumo de alimentos, ¿no? Igual que hacemos nosotros, ellos consumen la fibra prebiótica y generan unos postbióticos. Y ahí tendremos prebióticos, pues fibra alimenticia, que puede ser vía dieta directamente o se puede suplementar de alguna forma, probióticos, que son microorganismos vivos que ayudan a potenciar esta barrera intestinal, y postbióticos, que suelen ir encaminados a mejorar todo el sistema, o sea, sería retroalimentar el sistema de forma positiva. El principal postbiótico que se suele suministrar y que está relacionado con mantener esa integridad de las microvellosidades intestinales es el butirato, es el ácido butírico, butirato. El superbutirato. Esto que dice Antonio está buenísimo y vuelve a reforzar la idea de que le estamos dando de comer a nuestra microbiota, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos lo que es darle de comer a los chicos. Ahora también tenemos que darle de comer a nuestra microbiota para estar sanos nosotros. Entonces ahí de vuelta, de nuevo la pregunta, ¿quién tiene a quién? ¿Nosotros tenemos una microbiota o la microbiota nos tiene a nosotros? Y quiero ir al primer punto que planteaste. Retirar los medicamentos. Supongamos que, y esto obviamente no es algo para que se haga, sino para que se indique por un profesional, un facultativo adecuado, capacitado y actualizado, pero más allá de eso, ¿cómo le retirás, por ejemplo, un ansiolítico a una persona, un antidepresivo, un antiinflamatorio? Esa persona no puede más de dolor. Es una misión bastante difícil. Y lo segundo que dijiste, mejoramos la calidad de la alimentación. Ya con esas dos cosas es muy difícil llegar. ¿Conocés, tenés alguna experiencia de algún camino que se pueda hacer y que sea progresivo pero efectivo? Bueno, realmente ese es un desafío, ¿no? Y un desafío que tenéis los profesionales que trabajáis con esta mirada funcional integral, ¿no? Porque hay que lidiar con todo el sistema actual de medicina, que es muy tradicional, pero no es el más tradicional. El tradicional es la medicina ancestral, pero es complejo. Pero bueno, sí hay casos, de hecho, habréis notado todos que no soy argentino, soy español, y en la tele regional de mi región, de Sevilla, Andalucía, hay un programa que se llama El Médico en Casa y lo hace. O sea, es simplemente marcando otra pauta distinta de la de voy al médico, estoy 10-15 minutos, escucha los síntomas que tengo y me pone un tratamiento para paliar el síntoma, porque estamos paliando el parche. Sé que a veces es imprescindible, defiendo la medicina a ultranza, pero hay una medicina más moderna que pretende escuchar a los pacientes, saber cuál es el origen de su problema y en base a eso poner
alternativas que son mucho más duraderas en el tiempo. Quizás seguro, retirar toda la medicación de golpe no va a ser exitoso ni es seguro. Pero bueno, siempre los pacientes tienen alguna medicación que es un poco más prescindible dentro de su condición. Habrá que empezar por ahí, sobre todo a educar, ¿no? A educar médicamente, nutricionalmente y de otros muchos hábitos que tenemos en nuestro día a día. Somos seres ancestrales, tenemos miles de años de evolución y estamos en una sociedad viviendo que tiene apenas 100 años. La sociedad moderna es a partir de la Revolución Industrial, pongamos 1950 por poner una fecha redonda, 70 años de evolución. Nuestro cuerpo tiene cientos de miles de años de evolución. Lo que no está adaptado es a esta vida moderna. Entonces tenemos que tomar hábitos que se pueden ejecutar hoy en día, no es sencillo, pero se pueden, que nos lleven un poco más a esa base bioquímica que somos, porque tenemos toda una cascada de bioquímica funcionando dentro de nosotros, aunque no seamos conscientes, que podemos potenciar. Entonces la idea sería, no te puedo decir la clave de quitemos esto, hagamos lo otro, porque es totalmente personalizado y lo sabes perfectamente mejor que yo, pero sí algunas pautas, que es, vayamos progresivamente, retirando tanto polifármaco, e introduciendo buenos hábitos y cambiando un poco la forma de nutrirnos, porque la nutrición es mínimo 2-3 veces al día, en algunos casos, como comentabas, todo el día constante, y es algo que es el mayor medio de intercambio exterior e interior a nuestro cuerpo, es la alimentación. Por lo tanto, es la base. Cambiemos eso, un poco de rutina de actividad, ¿no? Que estamos hoy en día totalmente postrados en esta silla, y desde ahí empezaremos a ver que podemos ir retirando fármacos porque los valores se irán normalizando. Yo creo que hemos desarrollado un romance con el sofá, pero es terrible. Y también lo que dice Antonio, yo le llamo la nueva pandemia adiposa. Estamos en un momento de la humanidad en donde los productos refinados han ganado por lejos a los nutrientes y los nutrientes reales ya no existen porque los suelos están vacíos, entonces es muy difícil también. Bueno, la realidad es que es súper interesante entender que, sobre todo con pre y postbióticos, todo junto, vamos a tratar de renutrir. Se puede hacer eso, porque también hablamos de antidepresivos, ansiolíticos, neuromoduladores, ¿no? La pregabalina es como que es lo que se ha utilizado, o la otra, el gabapentin, se ha utilizado para la fibromialgia de manera indiscriminada, ni hablar los antiinflamatorios, analgésicos o el corticoide en sí. Y vos decís que se puede ir empezando a nutrir o renutrir o suplementar con estos probióticos y sus familias y después ir retirando, o sí, porque entiendo que los medicamentos, sobre todo estos que te nombré, quitan más energía mitocondrial, o sea, que nos quitan más energía, pero ¿se puede ir haciendo una transición o en tu experiencia es una cosa o la otra? No, en mi experiencia, que bueno, está más del lado del laboratorio, pero obviamente trabajamos mano a mano con los profesionales médicos, con los sanitarios, con los doctores. Si se va progresivamente, se va a tolerar mejor, pero bueno, esto es como cualquier otra adicción, ¿no? Hay quien abandona el tabaco y lo hace de a una, y hay quien va dosificando hacia abajo, ¿no? O el alcohol o cualquier otro tipo de droga. Se puede hacer de cualquier forma, pero sí es verdad que se debería poner el foco en determinados fármacos, ¿no? Por ejemplo, la amitriptilina. La amitriptilina es un fármaco que se utiliza, es un antibiótico, se utiliza bastante a nivel de dolor, la amitriptilina, y sabemos, hay estudios dentro de la Universidad de Sevilla, una universidad con más de 500 años, hay estudios que sabemos que la amitriptilina daña la mitocondria. Entonces no podemos intentar curar una fibromialgia suministrando amitriptilina, es algo como que no está alineado. Entonces quizás pues estudiando un poco, investigando en qué fármacos dañan directamente este tipo de sistemas que estamos hablando, quizás puedan ser los de primera línea que podemos ir retirando si las condiciones clínicas lo permiten y encontrar una mejora bastante rápida. Tenemos casos de pacientes que nos han llegado vía su médico, en los cuales nos han llegado a decir, yo todavía soy un poco, me gusta tener más los pies en el suelo, ¿no?, respecto a esto, que le han curado la fibromialgia. Nosotros dentro de nuestro grupo de Pronacera somos más cautos. Todavía queríamos verle unos años esa progresión de ese paciente, ojalá sea, pero lo consiguen. Tenemos pacientes también que estaban en ese ciclo ya de hormonas esteroideas y claro, ¿qué pasa? Que a la microbiota también le afecta. Tenemos casos en los que le suministraban un glucocorticoide, le aparece la candidiasis a nivel de boca incluso.
las placas blancas típicas de Cándida. Entonces quizás pues tenemos que buscar un poco dentro de la historia clínica, pero sí hay varios de estos fármacos que están muy directamente relacionados con la microbiota o con la mitocondria y que sabemos que podemos mejorarlos, ¿no? Y más allá de los probióticos, prebióticos, posbióticos y todo lo que podamos dar para repoblar microbiota o microbioma, hablaste de la CoQ10, la coenzima Q10. ¿Qué otro suplemento, oligoelemento, mineral, vitamina, generalmente es mejor utilizado? Bueno, a nivel de potenciar ese sistema de esa fábrica de energía, ¿no? Como dijimos, pues el coenzima Q10 o la coenzima Q10, depende el territorio, es crucial porque ayuda a que funcione en la primera fase la mitocondria. Esta fábrica de energía tiene como 5 máquinas en serie puestas, ¿no? Pues la primera de ellas está principalmente afectada o ayuda a que funcione mejor la coenzima Q10, la ubiquinona, pero bueno, hay otra serie de elementos como el selenio, el zinc, o muchos de los que a día de hoy se suministran, quizá un poco empíricamente, ¿no? Pero que van dirigidos a ese target específico, a ese objetivo específico, que es la mitocondria, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues hay muchos suplementos que a día de hoy se están utilizando, pero bueno, la clave de nuevo es ese equilibrio, ¿no? Saber si realmente tengo que potenciar un poco más un lado del equilibrio o el otro, ¿no? Pero hay una gran batería de suplementos, pero lo importante aquí, como os digo, volviendo un poco al origen nuestro de por qué estudiar la mitocondria en fibromialgia, siempre pautados por un profesional que sepa leer esas etiquetas y que vea que son unos buenos suplementos, ¿no? Porque a veces un suplemento no es un buen aliado. Bueno, espero que haya servido, fue muchísima información, gracias, y seguramente a partir de acá van a surgir muchísimas preguntas que vamos a después tener que contestar. Así que yo siempre lo que le digo a la gente es que subimos un contenido y después nos quedamos toda esa semana pendiente. Yo ahora lo comprometo, Antonio, a responder preguntas de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Gracias, Antonio. Sí, muchas gracias, Furman. Estoy encantado de estar aquí contigo compartiendo esta charla, ¿no? Y por supuesto que sí, el compromiso es hasta el final del camino. Bueno, Antonio vino desde España especialmente para esto, así que imagínense el compromiso que tiene con la gente. Bueno, gracias. Muchas gracias.